Hola a todos, buenas noches. Bueno, no sé si se me alcanza a escuchar, pero pues hola a todos, buenas noches. Para todos los que vayan a venir los próximos días del 10 al 27 de este mes de marzo aquí a Tepic, Nayarit, pues visítenos a la feria. Nos encontramos aquí en nuestro puesto de ventas de artesanías para que se den una vuelta en caso de que vengan a la feria. Para que nos ubiquen muy bien, estamos justamente detrás de lo que es la rueda de la fortuna. Y ya pues allí enfrente tenemos lo que son unos barriles y enseguida se encuentra nuestro puesto de artesanía. Entonces, por si un día de estos vienen a la feria de Tepic, Nayarit, pues aquí nos encuentran, ¿no? Allá pues se encuentran de todo, ¿no? Gorras, ojos de Dios, pulseras, collares, aretes, anillos de distinta variedad, ¿no? Entonces, para que por ahí nos visiten en caso de que vengan a la feria, allá tenemos buenos precios, ¿no? Precios directamente de fábrica, ¿no? Como pueden ver, tenemos de todo un poco. Mira, por ejemplo, tenemos estos collares, si gustan. Tenemos plumas, pulseras, más pulseras, pulseras de florecitas, pasadores. Tenemos aquí lo que es los morrales, el kutsuri en wixárika que se le conoce, guaraches de distintos colores, tamaños, sabores, collares nuevamente. Tenemos gorras con arte wixárika, aquí con un lobo que dice Nayarit, un águila. Nuevamente más collares, ojos de Dios también tenemos. Entonces, pues hacerles la invitación para que cuando vengan aquí al estado de Nayarit en la feria que se está realizando, apenas hoy empezó, del 10 al 27 de marzo, pues aquí nos encuentran, ¿no? Pues esperando que se den una vuelta y ya pues para que conozcan nuestros productos, ¿no? Aquí estamos en colaboración con 4 compañeros artesanos que empezamos a emprender. Y ya se las presento, hay una compañera, allá otra y acá otra compañera, ¿no? Entonces, pues para que se animen, vengan aquí a consumir nuestras artesanías, lo que elaboramos, cubrebocas, más pulseras, aretes, pulseras, una pulsera de la Capsi si les gustan, y ya pues aquí mi trabajo en Shakira Miyuki, si les gustan las pulseras, pues aquí tenemos. Y también tenemos infinidad variedad de aretes. Entonces nuevamente hacerles la invitación pues para que se vengan aquí a la feria de Nayarit 2022, como les digo. Vamos a estar del 10 al 27 de marzo para que se dejen venir. Y ya pues para que adquieran nuestras artesanías, ¿no? Espero que se alcance a escuchar el audio. Y pues más que nada. Y de igual manera tenemos aquí lo que son las salsas huichol. Esta salsa es un producto 100% nayarita, el cual acá viene. Es una salsa pues muy aquí de Nayarit, pues la favorita, la consentida. Haz de cuenta que si dices algo malo de la salsa huichol, pues no vas a salir muy bien. Y ya como vemos, pues viene con el atuendo wixárika. En este caso pues es mujer. Ella pues para su centro de mesa, para su sala, en su oficina, en su escritorio, pues es un buen detalle, ¿no? Entonces, como ven, tiene un sombrero, el rikuri, que es el panyo, y ya su ibi, lo que es el vestido, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos lo que son anillos, nuevamente muchas pulseras. También tenemos lo que son el kutsuri, el morral, ya lo que son embordados a mano. Y también tenemos lo que son hechos a base de telar en distintas figuras. Tenemos guarachitos con arte wixárika en Shakira.
De igual manera también tenemos cubrebocas, más guarachitos para alguien especial, para su mamá, su hermana, su novia, su amiga. Y pues también infinidad de collares, ¿no? Entonces pues nuevamente repetirles pues la invitación para que nos visiten aquí en nuestro stand de la feria. Tenemos también lo que son para portalentes en esto, porta cubrebocas. Nuevamente, ojos de Dios, gorras. Ya también tenemos lo que son lapiceras, que dicen Nayarit, y que también tienen sus ojos de Dios, ¿no? Entonces también encendedor, porta encendedor. Pues para que se animen, si tienen ahí familiares que radiquen aquí en Nayarit o si viven cerca, bueno, de aquí de la ciudad de Tepic, de la capital, entonces pues nos visiten, ¿no? Para que apoyen en nuestra adquisición de nuestras artesanías. Hay distintos collares, variedad y todo, ¿no? De muchos colores y tamaños. Y por ejemplo también tenemos estos collares ya súper grandes de distintos colores, nuevamente ahí para las personas que les gusten. Y también pues hay llaveros, lo que es el kutsuri también en llaveros, el morral, y ya además figuras, hasta de la bandera, bueno no, por ahí tenemos también de la bandera mexicana. Y también tenemos collares en florecitas de distintas variedades. Entonces pues nuevamente reiterarles la invitación a todos los que vayan a venir a la feria de Tepic Nayarit 2022, pues nos visiten aquí a nuestro pequeño stand. Es la primera vez que nosotros estamos emprendiendo así, pues de adquirir un espacio aquí en la feria. Pues sí, bueno, para nosotros no nos resultó nada barato, sí le batallamos para juntar el dinero y adquirir el espacio, ¿no? Entonces pues nuevamente los invito. Ya estamos ahí frente a un costado de lo que es aquí del carrusel, pues para que se ubiquen mejor, pues detrás de lo que es la rueda de la fortuna, ¿no? Y ya pues para que se vengan con toda la familia y ya pues se vengan a divertir, ¿no? Y ya de paso pues nos vienen aquí a visitar una vez que ya se hayan divertido. Entonces pues aquí nos encontramos, ¿no? Y ya pues un saludo a todos, a ver. Muchas gracias a Julia que nos acaba de comentar aquí en el vivo. Le mandamos un saludo. Y ya pues esperamos que se encuentre muy bien, ¿no? Entonces a todos los que quieran venir, pues aquí nos encuentran. Un saludo a todos y pues aquí nos vemos en caso de que vengan a la feria de Tepic Nayarit 2022, ¿no? Después de 2 años de que no se realizó por motivos que ya sabemos, pues apenas se está retomando nuevamente pues las actividades, lo que son en cuanto a las ferias, ¿no? Entonces saludos a todos, cuídense mucho y aquí los veo.